quién es realmente nuestro cliente. Muchas veces cuando nosotros empezamos a querer hacer marketing, empezar a crear una estrategia para llegar a conseguir nuevos clientes, no sabemos realmente a quién es que nosotros queremos hablarle. Entonces, lo que hay que definir primero, el primer lugar cuando empezamos a trabajar en tema de marketing es saber a quiénes queremos venderle, a quiénes es realmente que queremos llegar. Y un error muy común que cometemos cuando empezamos a trabajar en esto es que nosotros pensamos que el cliente ideal o nuestra segmentación de mercado, o sea, la porción de gente con la que queremos trabajar, es todo el que esté dispuesto a comprarnos. Y en realidad nosotros, para hacer un trabajo correcto sobre lo que son las estrategias de marketing, tenemos que definir el cliente ideal. La primera aclaración, Julio, es que realmente los que quedan por fuera de nuestra segmentación no es que no vayamos a venderle, sino que para que el mensaje que nosotros vamos a enviar mediante nuestra estrategia de marketing sea efectiva, lo que precisamos es saber cuál es el cliente que más nos conviene o que es más probable que nos compre. Esto quiere decir que otros clientes que no vamos a definir pueden comprarnos también. Quizás ya tenemos otros clientes que entran dentro de esas categorías, o van a haber clientes nuevos que no son los que nosotros vamos a elegir como segmento. Pero si nosotros elegimos un grupo, lo definimos bien, de a quiénes queremos llegar, cuando nosotros creamos nuestras estrategias de marketing, cuando nosotros definimos dónde viven, qué edad tienen, de qué género son, qué gustos tienen, es mucho más fácil llegar a ellos porque vamos a hablarles pensando ya en ellos. Claro, es un poco para no, de entrada, porque por ahí empezamos siempre a armar un negocio, un emprendimiento, y empezamos a lo loco y por ahí nos preguntan, bueno, ¿cuál es tu público? ¿A dónde querés llegar? A todos. Y la respuesta ahí viene también junto con cuando nos preguntan, ¿y dónde tengo que promocionar? ¿Tengo que utilizar redes sociales? ¿Tengo que tener publicidad en Google? ¿Me sirve promocionar mediante la radio? ¿Qué es realmente lo que me conviene? Y la respuesta está en esto que estamos viendo hoy, es en la segmentación. Nosotros primero empezamos a definir, se dice mercado, el marketing, a todo el grupo, toda la población a la que uno puede ir con sus servicios. Y ahí empezamos como si fuera una torta a la que empezamos a cortar en trozos. Decimos, bueno, del total vamos a trabajar por el servicio o el producto que vamos a ofrecer solamente con mujeres. Y dentro de mujeres, solamente mujeres entre 30 y 50 años. Y dentro de ese grupo, solamente las que tienen hijos. Y dentro de ese grupo, solamente las que tienen hijos en edad escolar. Entonces, cada vez es más específico con quién queremos trabajar realmente. Llega un punto que es tan específico que cuando nosotros, mediante nuestras estrategias de marketing, les hablamos, ese grupo que nosotros definimos siente realmente que le estamos hablando a ellos. ¿Y por qué esto se une con el elegir los medios? Porque dependiendo de con quién queremos conversar nosotros mediante nuestras estrategias de marketing, es cuál es el medio ideal. Entonces, si yo quiero lanzar un producto o un servicio y sé que ese público no es tanto de redes sociales, sino que es más de escuchar todos los días la radio, el mejor medio es la radio. Si en realidad quiero llegar a un grupo de jóvenes de 15 a 18 años, quizás es una red social muy específica de jóvenes de esa edad. Entonces, por eso debemos de primero pensar cuál es nuestro cliente ideal para empezar a segmentar y ver dónde vamos a llegar a ellos, qué canales vamos a utilizar para llegar realmente a ellos. Podemos inclusive con esto, lo estaba pensando, de llegar inclusive a segmentar el horario en que ese público ideal puede estar en su casa escuchando la radio. Y hablabas en el ejemplo de, por ejemplo, mujeres que tienen hijos en edad escolar. Bueno, ¿cuándo vuelven los chicos del colegio? Exactamente. Entonces, por ahí nos vamos a poner la publicidad en un horario que sabemos que esas madres están llevando a los chicos al colegio o están en las tareas de preparación. Si no, ¿cuándo más o menos podemos calcular después que salen del colegio, que las madres llegan, se acomodan, se toman un relax o están con los chicos, pero están ahí escuchando la radio? Incluso, Julio, hay un siguiente paso a empezar a definir quién es ese cliente ideal. El primer paso es esto de la segmentación que hablábamos recién, que va por ir acotando por geografía, por gustos, por género, por edad, y ahí empezamos a definirlo. Pero para que se nos haga más fácil el momento de trabajar ya directo con ellos, lo que nosotros podemos hacer es pensar en una persona específica. Es decir, bueno, ese cliente ideal que estábamos definiendo, que dijimos recién los pasos que seguimos, ¿quién recuerdo yo que cumpla todas esas características?
Esto lo que nos facilita es que cuando nosotros estamos hablando para crear un anuncio, cuando vamos a tener nuestro anuncio en la radio, cuando vamos a elegir la imagen para ese anuncio en redes sociales o el texto para esa búsqueda en Google, nosotros pensamos, esa persona que yo me imagino, ¿qué imagen le gustaría ver? ¿Qué le gustaría escuchar en la radio? ¿Qué le gustaría que le dijéramos? Entonces, al pensar en una persona sola que cumple esos requisitos que hablamos antes, la comunicación empieza a ser mucho más simple, más directa y por lo tanto más efectiva, porque realmente sentimos que nos están hablando a nosotros. Claro, por ahí pasa, a veces confundimos por ahí queremos llegar a todo y hacemos una publicidad masiva en todos los medios, que esté saliendo todo a toda hora, y por ahí perdemos un poco el rumbo, porque después vienen, no está dando resultado. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Sí, y esto pasa en todos los medios, Julio, ¿verdad? O sea, nos pasa con clientes en redes sociales, debe pasar a ustedes también en la radio. Hay que encontrar realmente a quién quieren llegar para ver ese horario, para ver la mejor manera, no solamente el horario, el programa, la manera de hablarles o de mostrarles los anuncios, y todo esto debe ser definido, pero por eso es necesario ese paso anterior para poder definir, es decir, bueno, voy a segmentar, voy a pensar ese cliente ideal, y ahora sí voy a tener realmente más herramientas para poder empezar a elegir los medios donde voy a publicar, empezar a ver qué tipos de anuncios voy a hacer y qué mensaje les voy a dar. Pero siempre empezamos por el mercado objetivo y ese cliente ideal. Bien, y eso, en este caso, por ejemplo, yo empiezo mi emprendimiento, no tengo mucha idea, lo que quiero es emprender y tengo muchas ganas y puedo acercarme a alguien como tú, por ejemplo. Hoy creo que hoy en día, gracias a la tecnología, hay mucha gente como tú que está en este plan, digamos, de poder organizarnos un poquito y poder evitarnos muchos dolores de cabeza, ¿verdad? ¿Llega con esto la gente, los clientes llegan con esto un poco entendido o lo descubren cuando consultan? Generalmente la respuesta de los clientes cuando vienen a nosotros para poder hacer anuncios y hablamos de cuál es el cliente ideal, lo que nos dicen es, yo le puedo vender a todos. Si nosotros tenemos quesos para vender y vamos a venderlos, ¿y quién come quesos? En realidad cualquier persona puede comer quesos, entonces la respuesta general del cliente es, mis clientes son todos. Pero cuando empezamos a hablar más a detalle y uno empieza a interiorizarse en el caso de esa empresa, lo que vemos es que realmente el que termina comprando el producto es una persona específica. Entonces a eso es lo que hay que llegar, hay que hacer el proceso de ir viendo, ok, todos pueden consumirlo, pero quiénes son los que más lo consumen, y dentro de los que más lo consumen, quiénes son los que toman la decisión de compra, e ir puliendo hasta llegar a esa persona específica y hasta ese grupo en concreto con los cuales vamos a trabajar luego nosotros. Bien, y eso, ¿cuánto tiempo, para ser práctico, ¿no? ¿Cuánto tiempo me puede llevar sentarme contigo y encontrar ese público ideal para hacer toda mi campaña? Eso lleva generalmente entre media hora y una hora y depende principalmente del conocimiento que tenga la empresa de sus propios clientes. ¿Quiénes suelen tener mucha información dentro de la empresa sobre esto? Generalmente los que trabajan en la relación con los clientes de manera directa, que ya los conocen. A veces uno no se da cuenta, pero quizás el repartidor puede saber más que uno porque es el que está yendo siempre a ver a todos los clientes o el que hace los cobros. Entonces esa información es muy importante. Y bueno, aprovechamos también, Julio, a invitar a quien esté escuchando y le interese, que entrando a panalcom.com van al apartado de web y hay una opción de poder registrar una entrevista. Si alguien tiene interés en descubrir realmente cuál es su público objetivo y en este momento, mediante la información que estamos dando, aún le quedan dudas, puede entrar a esta parte de la web, agenda sin costo una entrevista y le ayudamos a hacer este proceso también.